Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Todos unidos formando un solo cuerpo, un cuerpo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina, en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos: tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslos a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. Señor, sostienes mi vida. Tú, Señor, sostienes mi vida. Dios mío, sálvame por tu nombre.
defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. Tú, Señor, sostienes mi vida, pero Dios es mi ayuda. El Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre porque es bueno. Tú, Señor, sostienes mi vida. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola y reconciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, matan, envidian, y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben, porque piden mal, y con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. En la primera oración de la misa hemos rezado con una expresión que solo los cristianos podemos decir: que Dios ha puesto la síntesis, el eje de la ley divina, de la voluntad divina, de todo lo que uno pudiera imaginar desde nuestra pequeñez humana como expresión de Dios, la síntesis en el amor a Dios y al prójimo.
Es una expresión muy densa, tiene mucha profundidad y podríamos quedarnos un largo rato pensando, conversando sobre qué es ese amor a Dios, cómo se puede expresar, cómo lo podemos lograr nosotros tan pequeños respecto de Dios y el amor al prójimo. Pero creo que los textos nos ayudan mucho también a encontrar algún cauce de respuesta respecto de esto. Toda religión, dicen los que saben, los que han estudiado las religiones, los que se han detenido a organizar el saber sobre las religiones, en nuestro medio, ya sea en Argentina, en Salta propiamente, no tenemos mucha experiencia de multiplicidad de religiones. Casi el 90% de los salteños hemos nacido en familias cristianas, católicas, hemos sido bautizados, recibimos los sacramentos y más o menos seguimos ese movimiento, esa dinámica, esa inercia de la vida que llamamos de la fe. Pero en la historia de la humanidad y también en nuestro medio, pero casi desconocidos a veces para nosotros, hay un montón de expresiones religiosas, de vidas de religión, que los hombres practican, que las personas practican o creen. Toda religión se puede esquematizar en un cuerpo doctrinal, ritual y moral. 3 aspectos. De manera que en toda religión se cree en algo, en alguien, en algo que alguien ha dicho. En toda religión se realizan ritos y gestos rituales litúrgicos, y en toda religión hay un cuerpo de comportamiento, indicaciones morales para quien cree y realiza estos ritos, una correspondencia. Creo que este eje de formación es fundamental para tener una fe madura, ser capaces de atravesar con la mirada y con la potencia de la fe todas estas expresiones para hacer una opción verdadera en cuanto a qué es lo que creemos, cómo lo vivimos. Y de esto se trata la educación religiosa en los colegios públicos. Es decir, una capacidad de descubrir que el impulso religioso está en el corazón de todos los hombres y ser capaces de conocer las religiones comparadamente, específicamente cada una, la historia de religión, en fin. Bueno, no hacer una catequesis de cualquier religión en los colegios públicos, respetando el impulso de cada uno. Pero poder expresar eso que hemos dicho en la primera oración de la misa, que la síntesis de la ley divina está en el amor, es una expresión puramente cristiana y nos da alguna clave de lectura para nuestra vida de la fe y la vida de la fe en general. Los textos de la Escritura que hemos propuesto, que la liturgia nos ha indicado, tienen en primer lugar el libro de la sabiduría y en segundo lugar la carta de Santiago. Hay como un equilibrio, digamos, en lo que se expresa en cada uno de estos textos proclamados y nos ayudan a poner nuestra atención en el comportamiento. Sería el tercer aspecto. Es decir, lo que una persona cree o piensa es el objetivo de su vida, ¿sí? Se propone como la lectura de la realidad. Después eso se persigue con un comportamiento propio. Si creo, pienso esto, es coherente que viva de esta manera. El libro de la sabiduría subraya el aspecto de los impíos, de la gente que vive pretendiendo darse la ley a sí mismo. Aquellos que no creen, en contraposiciones con el justo, dice el texto, los impíos y el justo. ¿Y qué dicen los impíos? Tendamos trampas al justo. ¿Por qué?
porque con su forma de ser, el justo nos molesta. A nosotros que vivimos anárquicamente, que hacemos lo que se nos da la gana, que somos la ley y la medida propia, somos nosotros los que decretamos qué cosas vamos a hacer, bien o mal, pero el modo de vivir del justo nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Se sienten incómodos porque hay un justo, una persona que vive virtuosamente. Nos echa en cara, nos reprocha las faltas, lo desafían. Veamos, verifiquemos si lo que el justo dice, si sus palabras son verdaderas, y comprobemos si llega hasta el final, si le aparece una realidad que se va a tornar en prueba para el justo. Y no es que la manda Dios. Hay un falso concepto también en religión, que Dios te manda pruebas para ver la fortaleza espiritual que uno tiene. Los que le ponen pruebas son los impíos. Si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá, lo librará. Pongámoslo a prueba. Y aparece entre las trampas y la verificación una inusitada violencia, con ultrajes y tormentos, para conocer su temple, probar su paciencia. ¿Y qué haremos? Condenémoslo a una muerte infame, ya que si es verdad que es justo, Dios lo visitará. El otro día decíamos que estamos expresando nosotros con nuestro ser cristiano. ¿Qué perciben los demás de nuestra vida de la fe? ¿Será que la presencia de un cristiano, de una familia cristiana, de una comunidad cristiana, interpela por su propia forma de vivir, no porque ande acusando y buscando a alguien, sino por su propia forma de ser, a quien no vive en la justicia, en la verdad, en la honestidad? ¿Será que se desatan esas corrientes contrarias por la profundísima o altísima virtud que la persona vive? La lectura, la carta de Santiago, que con un tono bastante sapiencial reflexiona. Donde hay rivalidad y discordia, es una observación de la realidad. Hay desorden y toda clase de maldad. Al río revuelto, ¿no? O sea, cuando hay estas rivalidades y discordia, desorden, maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto y da una serie de notas, que vamos a decirlas, y que debieran ser las que todo cristiano ya ha internalizado, que toda familia cristiana las cultiva, las educa, las practica, y que toda comunidad cristiana y la Iglesia en general pretende vivirlas, poniéndose objetivos, metas, dinámicas de enseñanza y aprendizaje, de expresión. La sabiduría que viene de lo alto, es decir, que es un don de Dios, exige esa apropiación. Es ante todo pura. La pureza es la transparencia con la cual los ojos del creyente ven la realidad. Y donde alguien ve solo un árbol, una flor, el creyente da gracias a Dios. Donde alguien ve solo números y ganancias, el creyente da gracias a Dios por el pan de cada día. Donde alguien solo ve un número de personas, como ocurre en nuestros sistemas actuales, el creyente ve un hijo de Dios, da gracias a Dios. La pureza no tiene que ver con el sexto mandamiento, tiene que ver con la capacidad de encuentro con la obra de Dios, con la presencia de Dios. La sabiduría es pura, pacífica, llena de paz, profundamente llena de paz, benévola, llena de bien, conciliadora. Donde hay un creyente,
se va realizando la paz, el bien, la armonía, porque ve las cosas de otra manera que la ve otras personas que no tienen esta mirada de fe. Lleno de misericordia, disponible siempre para hacer el bien, es imparcial, siempre sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. Ven, acá hay una oposición también. Discordia, desorden, maldad, rivalidad. Y por otro lado, todas estas virtudes. ¿De dónde provienen luchas y querellas? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Quien no ha recibido ese don de lo alto, quien no se ha apropiado de eso, quien no ha hecho el esfuerzo de crecer. Y esta terrible expresión, ustedes ambicionan. Una de las causas del desorden, de la maldad, de la discordia, de que no haya virtudes en el mundo que encontramos, es la ambición. Y si no consiguen lo que ustedes desean, matan, como en la primera lectura, una enorme violencia, producto de ese desorden y de la falta de virtud. Segunda expresión, ustedes envidian, ambición y envidia, que son como los que causan la turbulencia dentro del mundo de hoy y de siempre. Y al no alcanzar lo que pretenden de los otros, porque siempre la envidia tiene una referencia en los otros, combaten y hacen la guerra. Es interesante que nos detengamos a pensar. Estos son cauces de la ley divina, expresiones que uno puede encontrar solo con observar la realidad. No tienen porque no piden. Otro aspecto se agrega acá, el aspecto de la oración. Si creo, pido. O piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque ustedes piden con el único fin de satisfacer sus pasiones, la ambición y la envidia. Pensemos en el milagro que ha pasado hace poco. La oración, decía Santo Tomás, interpreta la esperanza. ¿Por qué y cómo hemos rezado cada uno de los salteños en el tiempo del milagro? ¿Por qué y cómo hemos pedido? ¿Qué cosa hemos pedido a Dios, al Señor y a la Virgen del Milagro? ¿Qué cosa le pedimos cada día? De una manera estrecha, de una manera más amplia, de una manera absolutamente amplia como es el corazón de un creyente que se mueve por el Espíritu Santo. Hemos pedido crecer en estas virtudes. ¿Quién se arrodilla 2 horas frente al Señor y a la Virgen del Milagro a pedir ser justo, bueno, pacífico, misericordioso? Y lo que pide para sí, lo pide para su familia, para el vecino, para la sociedad argentina. Por último, el Evangelio de San Marcos. Jesús está todavía en la zona de Galilea y anuncia todo lo que va a pasar como justo. Probemos al justo, lo llevemos hasta el límite de la violencia, a ver si Dios viene a rescatarlo. Es Jesús el que abre el camino, el cauce del corazón para que viva como hombre nuevo según lo que hemos plasmado en los otros textos. Pero no lo hará sino con una dosis enorme de rechazo, de traición, de mentira, de violencia en medio de su vida. Porque cuando uno se decide a vivir como hijo de Dios, para decirlo de otra manera, para vivir buenamente, seguro que va a encontrar muchos escollos. Si uno más bien se queda callado, no habla y se queda al costado, nadie te va a molestar, pero estás borrado del mundo.
Si alguno se mimetiza con el ambiente y va tomando los colores que el mundo tiene, tampoco te molestarán. Pero si uno se atreve a vivir distinto contra la corriente de las pasiones, la ambición y la envidia, seguro sobrevendrán todos estos signos de la maldad, que Jesús los padece en sí. Va a ser entregado en las manos de los hombres, los matarán, 3 días después de su muerte resucitará. ¿Por qué tanta violencia contra Jesús? Justamente, dice San Pablo, por la envidia y la ambición, especialmente de los doctores de la ley, de los hombres de la religión de entonces. Ellos fueron los que los entregaron, los que asusaron al pueblo para matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús no les enseñaba una doctrina solamente, no les enseñaba unos ritos solamente, les enseñaba cómo vivir. ¿Y qué? ¿Les daba un montón de mandamientos? No, les enseñaba a ser libres, que piensen, que disciernan, que sean capaces de tomar opciones. Le enseñaba a esa pobre gente de Galilea que eran capaces de vivir dignamente como hijos de Dios. Y cuando uno educa para la libertad, se vuelve peligroso. Llegaron a Cafarnaún, cuando estuvieron en su casa, en la casa de Pedro, les preguntó a los discípulos de qué hablaban en el camino. Ni ellos lo entendían. Ellos habían estado discutiendo sobre quién era el más grande, quién iba a estar a la derecha o a la izquierda, ¿se acuerdan? De Jesús cuando gane el reino. ¿A quién se le dará más? Entonces se sentó otra vez con la expresión de enseñar. Dios, en Jesús, lo que más tiene para darnos es enseñanza, enseñarnos a vivir como hijos de Dios, en dignidad y en libertad. Y nosotros preferimos las cosas de Dios antes que la enseñanza muchas veces. Los llamó a los 12 y les dijo, esto que viene se suma a todas las virtudes que hemos dicho. El que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. El primero es el último, el primero es el que más sirve. Y llamó a un niño, lo puso en el medio y dijo, este es el ejemplo, el que recibe a un niño. ¿Y por qué es importante la figura del niño? Es importante la figura del niño porque en aquella cultura los que menos contaban, después de las mujeres que no se les tenía en cuenta, eran los niños. Es más, si un padre quería lo dejaba morir de hambre. Hubo imperios que practicaban el abandono de los niños que habían nacido defectuosos o rechazados. Un niño no contaba para nada, solo contaba cuando se hacía un hombre fuerte que era capaz de trabajar y ayudar. Si alguien es capaz de recibir a un ser como este niño, que no vale nada a los ojos de los demás, que no produce ninguna ganancia, ningún interés, ningún contacto, ninguna ventaja, es a mí el que recibe y recibe aquel que me envió. Esta sumatoria de criterios expresan lo que hemos dicho al comienzo de la misa, el amor a ti y al prójimo. Pero hay que practicarlos, hay que ponerlos en ejercicio de manera consciente, si no, no se hacen carne en la vida de un cristiano, en la vida de una persona. Y se hacen parte de la vida nuestra, que somos ciudadanos cotidianos, hombres de a pie, que somos gente que hacemos lo que podemos en la vida. Pero debe encarnarse estas virtudes que hemos dicho anteriormente, y más si son cristianos, esto de ser el primero, hacerse el servidor de todos, aquellos que asumen una dimensión de servicio, de entrega, por ejemplo, en el ámbito público, como gobernantes, como funcionarios, como líderes, como educadores. Porque no es lo mismo un error, una falta, un pecado de alguien que no tiene gran impacto en la vida de la sociedad, como alguien que ha tomado sobre sí la responsabilidad de conducir a un pueblo, de educar a una población, de generar liderazgo, de orientar hacia dónde tiene que ir alguien.
Y en esto podemos decir que la fe es clara. Cuando uno presenta la vida de la fe cristiana como un seguimiento de Jesús en la virtud y en las indicaciones que Él nos da en su palabra, seguramente puede transformar el mundo. Entonces tiene sentido que nos reunamos porque sabemos en quién creemos, qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha hecho y qué es lo que celebramos hoy. Cada domingo nos reunimos para ser otros Cristos. Le pedimos que nos haga vivir con el mismo amor con que Jesús abrazó apasionadamente la realidad para salvarla al mundo, aunque eso le costó la vida. Que el Señor nos conceda la gracia también en este domingo de vivir en esta semana que empieza como verdaderos cristianos. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Por los cristianos que son perseguidos, para que encuentren en Él aliento y fortaleza, oremos. Por los niños, para que sepan que Jesús los ama con predilección y conserven la pureza de sus corazones. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes cristianos, para que ofrezcan a la sociedad su testimonio de fe y de servicio por el bien y por la vida. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que Él nos preparó. Vino traemos, viña de Dios, para la fiesta de la comunión. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Luces traemos para alumbrar la mesa santa de nuestro altar. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos.
Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, el Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él mismo nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminado nuestro paso por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo.
y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Oremos. Padre, te pedimos que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida.
Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Avisos. Les recuerdo que estamos en mes de septiembre, mes de la Biblia. Hay varias actividades en la parroquia, entre ellas que mañana realizaremos las Olimpiadas Bíblicas con los chicos de catequesis. También que les han repartido unos papelitos que tienen esto que se conoce ahora como un código QR. ¿Para qué es? Todos los domingos celebramos la adoración eucarística de 18:30 a 19:30, rezando por las diversas intenciones que hemos enunciado en este tiempo. Si ustedes se quieren unir desde sus casas, con el celular pueden escanear este código y entran por Facebook y nos acompañan desde ahí. También agregando sus intenciones y sus oraciones. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transformar.